¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal CDZ. En esta ocasión estaremos hablando acerca de lo que es canon y no canon en el anime. Yo soy el Mago Oscuro, Fran Simbran, el Manuel Mesa, el Cumbias, John Castel. Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Saint Seiya, los CDZs. Y como ya decía Mago, el día de hoy vamos a tocar un tema que resulta ser controversial para todos los fanáticos, porque cuesta trabajo definir lo que es canon y no canon, y además diferenciarlo de lo que se considera oficial y no oficial. Así que creo que la manera correcta de llevar esto es empezando por lo que es canon y no es canon. Yes, man. Me gustaría empezar con lo canónico, lo que conocemos como lo que es creación directa de Kurumada. Estamos hablando de lo que es el manga y a su vez la supervisión totalmente del anime. Con eso empezamos. ¿Quién sigue? Como complemento, podría decir que no nada más lo que diga Kurumada, ¿no? Porque lo que diga Kurumada no tiene repercusión en Dragon Ball. Ah, caray. De hecho, es lo que digan los mangakas, lo que es voz y mano del mangaka. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo nomás tengo un comentario. Por ejemplo, si Masami Kurumada hizo todos los mangas de Saint Seiya, La Guerra Galáctica, Las 12 Casas, eso se vuelve canon simplemente porque él lo trazó con su mano, ¿no? Independientemente si no salió en anime, sin embargo lo hizo él y lo publicó una editorial. Es canon. ¿Eso es canon? Ahí, al final del día, como dice Mago, quien tiene la última palabra en la definición de lo que es canon y no canon, termina siendo el mangaka, termina siendo el autor y el creador de la idea original. En el caso particular de Saint Seiya, se considera canon, como ya mencionó Chava, todo lo que se ha escrito de mano y mente de Kurumada. Sin embargo, en particular con Saint Seiya se está viviendo un fenómeno en donde ideas y creaciones del mismo mangaka, como Kurumada, en el caso de Kurumada, en el caso de la Obertura del Cielo, en un inicio es canónico, pero el mangaka en determinado momento decide desechar esa idea y se vuelve no canónico. Entonces, decir que únicamente la obra del autor hecha por mente y mano es canónico no es suficiente, sino que hay que aclarar que en algunos casos los mismos autores terminan por decidir, ¿sabes qué? Esta parte de la historia no me gustó y deja de ser canon en ese momento. ¿Hay un manga de La Obertura del Cielo? Hay una propuesta, que es la que básicamente presenta a Kurumada como la base para que den idea a lo que sería la propuesta de la película. Pero prácticamente... Yo te quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, no se hizo tal cual como el manga, el anime. Sin embargo, es canónico porque, por ejemplo, cuando iba recorriendo las 12 casas, por ejemplo, el Fénix encontró la armadura. Cuando se dirigía ¿De qué estamos se encontraba hablando? el patriarca de las 12 casas, cuando Fénix regresó, que lo trajo Virgo, él recorrió a pie las casas para llegar hasta donde estaba Pegaso peleando contra Saga. Eso no se ve en el anime, y sin embargo ahí se ve que él va recorriendo las casas y se encuentra la armadura de Capricornio en modo objeto y se encuentra a Shiro. Sin embargo, en el anime no se ve eso. Bueno, eso lo que no, se dibujó, pero había una duda de eso, de hecho. Ahí cabe mencionar que, ojo, y qué bueno que lo mencionan así, porque puede que parezca no importante, Juan, pero ya que estamos tocando lo canónico y no canónico, es canónico el manga, y entonces ese trazo y ese recorrido que hace Fénix es canónico. Y el anime, al estar supervisado y basado, porque ojo, hay una confusión también en eso, luego la gente ve cualquier manga o cualquier anime de Saint Seiya y dice, es de Kurumada. No, están basados muchos de ellos en la obra de Masami Kurumada. Masami Kurumada no animó ni hizo los dibujos del anime, pero se basan en la historia. Sin embargo, al parecerse mucho y al basarse en la obra original canónica, se acepta como canon, a pesar de que este pedazo de la historia haya sido modificado. Es a lo que me refería, que aunque haya sido modificado, es canon. Ahora, ahí va algo, y es que el manga es 100% canónico. Así tenga 3 tomos en donde nada más se la pasan hablando sin avanzar la historia, eso es canon. Y generalmente todos los animes
no son 100% canónicos. Tienen alguna que otra parte que no viene en el manga o que cambiaron, hicieron una modificación para adaptar la historia pues de una manera diferente, ¿no? Que tal vez no querían mostrar esa parte del manga en la animación. Tengo una pregunta, por ejemplo, lo que comentas, Naruto tiene relleno, eso no es canónico, como dices, hablando del anime Naruto. No, pero a lo que iba con esto del anime es de que el anime de Saint Seiya no es 100% canónico. Y por ejemplo, hay en ocasiones que se ha intentado hacer que un anime sea 100% canónico, como en Dragon Ball Kai, que le quitaron todo el relleno y dejaron nada más lo que viene en el manga. Sin embargo, aún así se considera que es 95% canónico, ya que hay cosas que no se pueden quitar para que la historia tenga sentido. Exactamente. No perder el hilo, ¿no? O sea, exacto. no perder el hilo. Es que- ¿Y por qué no pegó? Bueno, ese es otro tema. No pegó porque al final del día, una de las cosas que bloquearon fueron todas las escenas de violencia. Y entonces a la gente que ya era fan de Dragon Ball Z original, pues les gustaba la escena con Sí, mucha ¿no? sangre. Y para los nuevos jóvenes, además que Dragon Ball Z Kai se vendió a través de Cartoon Network y a través de Warner, el canal de Warner. Y en Warner tenían competencia de un montón de series. Y en Cartoon Network tenían la competencia de las 50 y tantas caricaturas que tenían. Y por eso ya no pegó mucho. Y aparte que no tenían las voces oficiales, me dijeron. Ajá. O sea, En parte sí también. Y también las voces oficiales. En el caso de este relleno que es indispensable que exista en algunos animes, que no se puede quitar, que menciona Mau, tiene que ver con el hecho de que al final del día mucha de la chamba que haces al leer un manga, lo hace tu cabeza. Tú creas ese relleno, lo creas tú de lo que Sí. pasó de un cuadro a otro, y pues para que tenga sentido en la televisión, pues es necesario ese relleno, ¿no? Aunque sea ese pedacito. Que alguien imagine lo que probablemente quieren expresar. Exactamente, o sea, ahí te llevan de la mano, no hay opción a que tú imagines qué pasó cuando Freezer se fue a o Seiya se quedó en su departamento, pero pues mejor te lo cuentan, ¿no? Se estaba bañando y esas cosas. Y más que nada encaminado a la misma historia. Sí. Por ejemplo, le estás hablando de Saint Seiya, la saga de Asgard. Aunque salió en anime, aunque vimos capítulos, no es canon. No es canon. Aunque sea una caricatura oficial, que es otra cosa. Es oficial, pero no es canon. Ajá, no es canon. Porque no le escribió Kurumada. No le Kurumada- escribió Kurumada. Exactamente. Exactamente. Esa fue por obra y arte de Toei Animation. O sea, si Kurumada un día quisiera escribir un manga y meter a los dioses, ahí se volvería oficial. Si Kurumada dijera. La historia de como él la cuente, Ujú. eso es lo que se... lo que Sería se oficial podría- y canónica. Lo que él A cuesta. diferencia de muchos animes, yo creo que Saint Seiya es muy corto, ¿no? Yo creo que por eso se adaptaron estas cosas, porque de 12 casas irte a Poseidón y de Poseidón irte a Hades, pues realmente es algo muy corto, a diferencia de otros animes que ustedes mencionan. Dragon Ball, no manches, ya lo me extendieron. One Piece ya... Yo no diría cañón. corto, sino más bien ¿Inconcluso? no, muy rápido. Muy rápido, porque en realidad terminaron 12 casas, se estaban apenas recuperando y aparecieron los generales marinos, ¿no? Terminaron con Poseidón e inmediatamente aparece Hades. O sea, va muy No rápido. hubo o sea, vacaciones. no les dan chance No. de recuperarse. Los putazos. Es lo que uno se pregunta exactamente en las peleas que dices. Después del torneo galáctico llega Iki de Fénix con sus caballeros negros. Terminando los caballeros negros llegan los plateados. De los plateados se van al santuario. Entonces la historia en sí fue rápida. Sí, sí, sí. La única vez que vimos recuperándose a los caballeros fue cuando fue en el torneo galáctico que estaban los 4 tendidos, ¿no? De hecho podemos... Cuando está. Sí. De hecho, podemos, esto no está explicado ahí, pero en términos temporales, si ustedes se acuerdan, pasaron más días de la Guerra Galáctica a que llegaron a las 12 casas porque se atravesaron batallas de noche, batallas de día. Ajá. Pero para las 12 casas tuvieron 12 horas, o sea, Ah, sí. en mediodía les recorrieron las 12 casas y terminan eso para irse con Poseidón. Y en un día terminan con los 7 generales, salen y ese mismo día inician, Hades. bueno, pareciera que es continuo en los días, aparecen Hades y los... Sin olvidar a los caballeros plateados y a los cuando aparecen los De caballeros de negro. acero. Cuando aparecen los No, caballeros en negros. No, pero manga sí no pasan sale, varios sí. días, varios Digo, días, varios pero días. bueno, sí, sí. Pero lo demás pareciera que pasa todo en una semana. Estos güeyes no han Sí. dejado de pelear prácticamente en Todo un eso- mes. Digamos ya exagerando, quizá en un mes no han dejado de pelear. todo lo canon de Kurumada pasó en una semana, ¿no? Como dices. Pareciera que va así. En meses, podría decir, en 6 meses. No. Y eso, bueno. No, es que lo que dice, o sea, Sí, el terminan torneo las 12 galáctico. casas, dan El torneo la galáctico fue en un día, ¿no?
¿Sí? No, Sí, sí. una pelea que alargaron por varios capítulos, pero prácticamente fue un solo torneo. Es como ver una lucha Ajá. con su estelar y que se Pero- cancelada porque llegó otro vato y ya. Pero creo que la temporalidad de Saint Seiya lo podemos dejar por otro video para que no nos perdamos y sigamos diciendo qué es canon y qué no es canon, ¿no? Entonces, nada más para hacer un resumen para nuestros seguidores, lo canónico se puede considerar muy a grosso modo como aquello que es dirigido, escrito y pensado por el mangaka. Y autorizado, autor. No, autorizado puede autorizar otras cosas y eso no lo hace canónico. Ah, ok. Si él no lo... Hazlo, pero. ¿A poco si él le dice un ejemplo a Toei? Por ejemplo, hablando de... Solo Gold. No, solo Gold no. Hablando de la apertura del cielo. Ujú. Él no lo escribió, hizo un boceto que nosotros no conocimos o no vimos o no sé si exista. Él primero dijo que sí era canónico, primero, pero al ver el resultado ya no le gustó y dijo, mejor no. Ya Pero no eso quiero es que sea diferente. Y hago Él mi- y decide hago no mi hacerlo next canónico. animation. Exactamente, es lo que te digo. Él lo decidió, él tomó la decisión Entonces de decir la canonicidad. sí, y a la mera hora decidió que no, pero no hay un manga donde él diga, con este manga yo les digo que sí es oficial. Hizo Él un nada ma- más dijo, sí quiero que sea Es un oficial. manga como de tres hojas, 3 Sí, capítulos, es no como, sé. es como una propuesta de guión que sí escribe Kurumada. Eso es lo que Exactamente. es canónico. Y Toei Animation le hace esta presentación o propuesta de la que será Ajá. la película. Y es entonces donde Kurumada, ¿sabes qué? No llega a un acuerdo y voy a hacer mi propia versión de lo que debería continuar en la historia. Y se va a Next Dimension. Entonces en ese momento deja de ser canónico. Sí, pero... Y el mismo mangaka, el autor lo decide. Ya no lo decidió Toei Animation, ni lo deciden los fans, ni lo decide ningún otro mangaka, él ni mismo dice. ayudante de del mangaka original. El mangaka autor dice, ¿sabes qué? Ya no me gustó. Voy a seguir mi historia por otro lado. Y en ese momento se vuelve no canon, ¿no? Por ejemplo, Ajá. es que algo que yo estaba viendo es, decía que el mangaka puede hacer y deshacer a gusto, ¿no? Si mañana sale Kurumada en una entrevista y dice, ¿sabes qué? La comida favorita de Seiya son las pizzas. Y supongamos que en el manga se habían dicho que eran las sandías, pues ya no es canon, ya no son las sandías, ahora Vale, son las cambió. pizzas. Lo que él y es dijo lo canon. en esa entrevista. Exactamente. Entonces sí es lo que él decide. Exactamente. Incluso, Estamos por viendo ejemplo, Kurumada. Saint Seiya es una franquicia que se ha diversificado tanto con autorización del mismo Kurumada. Él ha dado oportunidad a animadoras que saquen sus diferentes animes. Y él dice, está bien, dale, ¿por qué tiene que saberlo él? Porque al final del día vas a utilizar el nombre de Saint Seiya y vas a Exactamente. bla, 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 entonces dale. Es como tener los derechos. Darte un permiso, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese momento, eso no es canónico porque no es de él, a pesar de que tenga la autorización de que se lleve a cabo. Ujú. En el momento, como dice Mago, que él salga y diga, ¿saben qué? Ya vi Omega y me parece que tiene sentido, entonces Lo que estoy de haya acuerdo con- con esa historia y me gusta y digo que es canon. O sea, sí es lo que pasó 30 años después, que es donde está situado Omega. Ujú. En ese momento se vuelve canon, aun cuando él no sea el autor de Omega. Ah, exactamente lo que te iba a comentar. Kurumada no fue el autor de Omega, él solo dio el permiso a Exactamente. Toei y a un escritor o alguien que quisiera... Es que, el- bueno, Exactamente. si retomamos, bueno, la parte de autorizaciones así, Alma de Oro. Capiche. Alma de Oro fue prácticamente una creación de Toei Animation y con la finalidad de sacar más figuras para los De consumidores. hecho, es lo que dicen, que esa historia fue 100% de Toei. Creo Sí. que ellos contrataron un... Lo mismo que con... Y es la alianza entre Toei y Bandai para crear con la figuras. saga de Asgard Pero también. aquí hay algo que se tiene que mencionar muy importante y es que Toei tiene ahora sí que los derechos y Toei puede hacer lo que quiera con ellos, aunque nunca va a ser canon, pero puede hacer lo que quiera. Él mañana si ok. quiere, si Toei mañana quiere saca un anime del hijo de Seiya, ¿no? Y, El primo de Seiya. Sí, y no sí. va a ser canon, pero Toei puede hacerlo sin Entonces, permiso de Kurumada. Puede utilizarlos. Al punto que, por ejemplo, Toei Animation, si decidiera animar, por ejemplo, de los Canvas, decidiera animar episodio G, Ujú. Zero, Destiny, ahora el nuevo manga del francés, Odysseus, y crear un multiverso de Saint Seiya y decir son diferentes líneas temporales provocadas por este viaje Ajá. que hicieron en Next Dimension. Ajá. Tiene la oportunidad de hacerlo y crear las series y figuras que a él se le antoja. Pero En no ese es canon. sentido. Pero no sería Pero no canon. es Entonces estoy enojado. Sí, no. Vean esas diferencias. ¿Tienen dudas? Coméntenos. Y Háganos también, comentarios. por ejemplo, como lo mencionamos,
Saint Seiya se ha diversificado mucho y ha habido muchos autores que han hecho sus mangas apoyados y autorizados por Kurumada. Aquí sí directamente por Kurumada, algunos incluso alumnos directos y otros como en el caso de Jerome y el otro francés que me disculpo, no sé su nombre, que les dio permiso de crear la historia y el otro de dibujarla. Tengo la autorización. Kurumada lo está supervisando. Y qué chido, pero no es canon. A menos que Kurumada diga, ¿sabes qué? Eso que dijeron ahí porque yo lo supervisé, lo autoricé, hasta di una idea de cómo lo contaran, es canon. O sea, que Kurumada les dé el permiso nada más para no demandarlos futuramente si su proyecto llega a funcionar, eso me imagino. No sé, podría ser regalías también, legales, podría ser, no sé. Sí, porque al final de cuentas es una obra creada con derechos de él. Y a fuerzas tienes que pedirle permiso a él para hacer un manga. Entonces, si Kurumada te da el permiso, no significa que sea canónico, significa que nada más te dio el permiso de expresar tu historia, ¿no? Eso yo creo que nos lleva a plantear entonces el siguiente punto de lo que es oficial y no oficial. Y te voy a decir por qué relacionado con eso que mencionas. Porque en el caso de crear mangas bajo la autorización de Kurumada, no sé qué tan cierto es este sentido de que tengo que pedirle chance, porque tenemos muchos artistas independientes que están generando mangas, que incluso publican en línea, los hacen en físico, incluso los están animando, como es el caso de Hakuren, y no tienen directamente la autorización del mangaka ni de Toei Animation, a pesar de que están utilizando nombres y personajes de ellos. Tú cuando utilizas un derecho de alguien, utilizas un proyecto, una idea de alguien, lo puedes hacer, lo puedes expresar, siempre y cuando no cobres o no hagas uso lucro de él. El día que llegues a hacer un lucro de ese proyecto, de una idea de alguien más, ahí es donde ¿cómo se dice? Copyright. Sí, Derechos de autor. El derecho de autor, ahí sí puede exigirte o la propiedad intelectual o cancelarte ese proyecto, pero simplemente sí, si tú lo haces gratis. Si Hakuren no gana dinero con eso, probablemente no. Pero no lo sé. Debemos de pagarle No, de hecho, para que ganen. esa es una ley general. Sin embargo, una pregunta que surge de esto y que creo que vale mucho la pena abordar es, entonces, ¿qué es oficial y qué no es oficial? Pero esa historia continuará. Sí. ¿Algo más que agregar? ¿Algo más que agregar? ¿No? Si no, esto fue CZU.